Una idea central de todo esto es el enfocarnos a la experiencia individual, fantasías, de recuerdos, de audiciones, son esos tres componentes, fantasías que pueden ser creativas, recuerdos sonoros o la escucha atenta, lo que serían el punto de partida para generar inmediatamente después y en consecuencia un registro. Un registro puede ser, y los registros, cuantos más variados sean, más se van a complementar, más útiles serán, son uno, verbal, describir cómo se escucha aquello, eh, cómo se mueve, a qué se asocia, qué otros estímulos sensoriales se tiene al respecto. Después podemos también hacer un registro gráfico, cronográfico, quiere decir un gráfico que corra al mismo tiempo que el tiempo, con una velocidad permanente. Eh, y otra, desde luego, una conversión inmediata de eso que estamos oyendo, de eso que estamos fantaseando, de eso que estamos recordando, su conversión inmediata a sonido mediante la voz. Eso es, digamos, la perspectiva eh, más completa que podríamos tener por el momento. eh, ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier intento de notación de una fantasía, de un recuerdo, de, de una audición instantánea, cualquier notación haciendo uso de los conocimientos del solfeo, etcétera, no sería lo adecuado. Lo más importante en este caso es tener una visión perceptiva y no mnemónica, sino de memoria, de aquello que, aunque sean recuerdos, hay que revivirlos, de aquello que estamos interesados en observar, conservar y convertir en una materia de posible interés musical. Yo no digo que sea una materia de interés musical, definitivamente, nada más. Lo que me interesa en esto es el desarrollo de la capacidad de observación de estos tres tipos de elementos para que puedan estar más alerta respecto de lo que pueda venir a su oído por cualquiera de esos tres vectores. ¿Hay alguna duda? ¿Queda claro para todos lo que acabo de decir? Sí, Julio. Bueno, ok, bien. Eh, ¿Alguien podría contribuir a dar un ejemplo de, vamos a revisar cómo podemos hacerlo? Ya creo que podríamos abordar, si quieren, en esta clase, los tres métodos. Uno, el método de verbalizar, otro, el método de dibujar y otro, el método de cantar. Estos tres métodos no quiere decir que tengan correspondencia directa con el recuerdo, la audición directa o la fantasía. No, es decir, que podríamos tener para cada uno de estos elementos, podríamos tener tres formas de apoyo para rescatarlos. Entonces tenemos la verbalización, el registro gráfico y la voz. Ya quiere decir que tenemos entonces ya 9 métodos propios con los que podemos contar para comunicarnos con nuestra propia materia, digamos, generativa de lo musical. Preguntas, por favor. Juan Pablo Luna vuelve en un momento. Bien. Si no hay Yo, preguntas, dime. Julio, Sí. lo que, bueno, no sé, yo había estado pensando, lo que dices del proceso de verbalización, ¿qué tan
conveniente o no conveniente es, por ejemplo, empezar teniendo una palabra y lo que nos evoca. Tú estás más bien en el sentido, en el sentido inverso, ¿no? De que primero imaginamos y luego verbalizamos. Pero podríamos hacer eso de, si una palabra me evoca algo con respecto a lo que decías en nuestras experiencias, que ven una palabra en mi mente y tengo una sensación o una percepción. No sé si también se podría hacer eso. Podría ser, pero ese ya sería una vertiente adicional a las que hemos considerado, ¿no? Las que he Bueno, considerado. Después digo, esa me suena que es una vertiente que daría oportunidad al desarrollo. Eso me suena que forma parte un poco de una cierta estética, ¿no? También que podría ok, ser una estética de la poesía. Adiós, Adriana, gracias, chao. Podría abrirse a una estética de la poética en relación con la música, o lo mismo de decir, bueno, voy a generar un dibujo, sí, por el dibujo mismo, y voy a tratar de escucharlo, cosa que hemos hablado de ello con Miguel, por ejemplo, la que es la torre, o que podría haber también, no sé, una música que nos evocara algo más, otra música. Doy esos tres ejemplos, podría haber sí, algunos más, podríamos ver, no sé, una arquitectura o una sensación táctil, no sé, tocar una tela o tocar el barro, lo que fuera, tener esa sensación y tratar de considerarla como un estímulo. No, sí, en este caso el enfoque es este, es partir de uno mismo, tan solo de uno mismo, ¿sí? Es decir, centrarse en lo que yo genero, sí, en lo que yo genero de auditivo, ok, ¿no? sí, Es muy parecido al solo para uno en el que tú trabajaste, claro, por ¿no? supuesto, sí, Es exactamente lo mismo, son o recuerdos o son sonidos del ambiente o son fantasías, no hay más. ¿Sí? sí. Gracias, Julio. De nada, ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Mauricio, ¿no? No. Nadie más tiene ninguna pregunta. Bueno, si es así, vamos a partir de la experiencia individual de alguien. ¿Quién quiere comenzar? Judith. Sí, Julio. Entonces, lo que estabas diciendo, primero del proceso de verbalización, ¿verdad? Sí, sí, o sea, de oír algo. Ujú. Sí, ¿De qué yo, partirías tú, por ejemplo? sí. Mira, yo lo que hago, precisamente he estado haciendo esa experiencia con la música de George Crumb, que cada vez me ha estado interesando y que yo no conocía mucho el repertorio. A ver, Entonces, lo que hago es, espera un tantito, porque aquí hay un ruido. ¿Qué pasó, Luis? Ok. No, está bien. No hagas mucho ruido, estoy en clase. Aquí, como no hay puertas en mi casa, sí, claro. nomás la entrada. A ver, perdóname, sí. Entonces, lo que, bueno, por ejemplo, vaya, te voy a decir lo que he estado haciendo como experiencia, precisamente para el proyecto de George Crumb, es que escucho la música. ¿Mm? Después de que escucho la música, hago lo que tú haces, me acuesto en la cama, escucho ¿Mm? esa música y trato de tener percepciones no solamente auditivas, sino del cuerpo, porque como es una música muy específica que evoca imágenes poéticas de pájaros y de sonidos, más bien electrónicos de pájaros, entonces lo que yo trato de hacer es que hago un brainstorm y trato de ver qué palabras vienen hacia mí precisamente, pero no solamente a nivel auditivo, sino qué sensaciones tengo a nivel corporal. Entonces, pongo así, yo vaya brainstorm, pero sin ningún orden preciso. Nada más escucho Ya, y al final lo que hago es tratar de ver si puedo dar una idea, no una idea, una palabra global de cada movimiento de la obra. Y eso me ha acercado mucho a la obra, me ha hecho sentir muy como próxima a ella, como próxima al proceso creativo. Entonces, por ejemplo, he tratado de hacerlo y es diferente, ¿eh? Las sensaciones son diferentes en la mañana, si lo haces en la mañana o lo haces en la noche. mm, Oye, me imagino que también es lógicamente la predisposición del cuerpo. Entonces, es diferente las sensaciones y las percepciones que tienes y cómo uno lo plasma en palabras. A veces hay, por ejemplo, cosas que no puedes percibir en la mañana y en la noche, como, pues bueno, aunque tengas luz artificial no es igual a nivel de sensación. ya, Entonces, para el proceso verbal, yo he hecho es un brainstorm
y después dejo que las palabras, o sea, las vuelvo a escuchar, las vuelvo a, las vuelvo a decir o a leer y luego las empiezo a meditar, pero no mucho porque no quiero tampoco predisponerme de nada, pero sí me ha servido mucho hacer esta asociación de palabras. De repente escucho la primera obra, la primera pieza y entonces empiezo a hacer esas anotaciones. Yo pienso que sí es diferente dependiendo del ambiente donde te encuentras. No es igual la percepción. Ya. Bueno, traduciré para los demás. Brainstorm quiere decir lluvia de ideas. Sí, ay, perdón. Sí, Eh, perdón, sí. que Lluvia de es ideas. menos dramático que tormenta de ideas, ¿no? Sí, claro. Tormenta cerebral. Está- Pero es que pero depende, Julio, depende de lo que escuches, ¿eh? sí, bueno, Sí. imagínate las cosas que oigo yo, que No, están más cercanas a la tormenta, pero en todo caso, mantengámonos dentro de la idea tradicional de nuestro idioma, que es lluvia de ideas, sí, donde sí, es decir, bueno, cada quien participará con su electricidad propia, ¿no? sí, sí, claro. Hablando de Alan Pluger, ¿no? Ya Sí. la perdió, ¿no? Bueno, ahí lo que tú estás planteando es que realizas la asociación de algo que escuchas en la música de Crumb con una palabra, pero esa palabra trataría de ser una síntesis, lo cual ya te está conduciendo a un ejercicio intelectual. Mm, Si encuentro la síntesis, ya resolví, pero ujú, evitas la experiencia espontánea de acuerdo. de eso que ocurre antes de que encuentres la palabra. ¿Entiendes? Ok. Es decir, por ejemplo, estás escuchando algo, digamos, dame un ejemplo, estás escuchando algo de Josh Crumb, ¿tienes ahí la música? Ay, la tengo, pero en mi iPad. Espérame, Bueno, espérame. no importa, no importa, si no la Sí, sí la tienes, tengo, claro. De hecho, ya pedí la dinos, partitura de Estados Unidos. dinos Sí. qué es y entonces podemos escucharla nosotros independientemente. Ay, espérame. Son las 12 imágenes de la música. Aquí lo tengo. Ay, sí. Me estoy haciendo. Mira, aquí está. Aquí lo tengo. Estaba yo trabajando precisamente en el iPad y ahí es donde he tratado, como dices, primero de relajarme, porque es bien importante. Es ultra importante para poder tener esas experiencias perceptivas. Perdón, Aquí. ¿cuál es la obra? ¿Black Angels? Ok, Back Angels, exactamente. Aquí está. ok. Sí, Y sí. aquí está, hay una Trenody in Black Angels. ¿Cuál Ujú. sería la parte? A ver, está la primera, exactamente es esa. Espérame, aquí tengo mis apuntes. Aquí está. La primera que escuché, sí. Es la primera, ¿eh? No la apunté. ¿Pero cuál es de ellas? Espérame. Ahí. Espérame. Sí. ¿Dónde está Black? Aquí está. Sí, la primera exactamente es Departure. Mira, ¿lo Esa oyes? es. Sí, sí, sí. Entonces, Judith, estamos ahí. ¿Sí lo ves? Ahí está la de Black Angel. Está con la partitura. A ver, entonces, no sé si ves mi pantalla. Sí, Ahí. déjame verla aquí. Vamos ahí. Ajá, ahí está. La voy a poner. Tú me dices en qué momento. Sí. Sí, ahí está. Entonces la voy a poner. Ahí te va. Voy a poner el principio. Ahí está. Otra vez.
Esa, por ejemplo, sería la primera, precisamente. Ok, ¿y cuál sería la palabra que quisieras utilizar? Estridente. Es la primera palabra que me viene a la mente. Ok, excelente. Si fuera de palabras, yo diría que es eh, aceleración de una cinta. Ujú. Suena como una cinta acelerada al estilo de lo que se hacía en la música concreta de hace 70 años o 80, sí. Sí, ¿No? Eh, ¿son cuerdas electrónicas, eléctricas, o es un cuarteto de cuerdas normal? no es cuarteto de cuerdas normal, pero también tiene la posibilidad de amplificador. Por la descripción que vi, aquí Sí. está precisamente, mira, aquí está la explicación en inglés. Ay, no sé si Ah, de se... acuerdo. Sí, pero dice que cada uno de los instrumentos puede ser amplificado Ah, ok, de acuerdo. y que no solamente están con sus instrumentos, ay, perdón, y que no solamente pueden estar con sus instrumentos, sino que también pueden utilizar, o el violín, por ejemplo, tiene que experimentar con otros instrumentos. Ya, ok. Pero está rodeado, es muy curioso, está rodeado de una cantidad de instrumentos y en el fondo eh, las cuerdas no hacen nada realmente nuevo, ¿no? Ujú. Claro, Es bastante conservadora la escritura de las cuerdas, no desarrolla gran cosa y lo que hace es una suerte de añadidos, o sea, lo que suena es el producto de una miscelánea sonora, ¿no? sí. Para mí esta sería quizá la palabra más, o sea, ya entendiendo que no es electrónica necesariamente, sino que está, digamos, el sonido de cada instrumento de cuerda eh, tiene añadidos o es reemplazado por instrumentos de percusión, por lo general, que podrían ser otros. eh, no me parece que el resultado, o sea, bueno, vamos, que la experiencia sea sea tan gratificante. Pero bueno, esa es otra parte. En todo caso, ¿cómo describirías lo que escuchas? Hagamos la prueba, a ver, ¿cómo lo escribirías tú y cómo lo describirían los demás colegas de aquí de la clase? Eso me parece muy interesante. ¿Quieres que lo vuelva a poner? Nada más para que sirva como referencia. No, ya con eso, ¿no? Sí, Si como yo que detesto algo es la música contemporánea, santo Dios. ¿No? Pero, digo, es un tipo muy interesante, pero digo, yo una vez que uno escucha un poco de ese material, bueno, si quieres, escuchémoslo un minuto del inicio para que haya una idea, ¿no? de acuerdo. Sí. Sí. Yo creo con eso sería suficiente, Judith, creo yo. Sí, sí, claro. Sí. ¿Cómo lo describirías en palabras? No con una palabra, sino cómo lo explicarías si quieres, cómo lo... Bueno, explicarlo sería decir cómo está hecho. Uno se pregunta cómo está hecho, pero ese no es tanto el problema, es cómo suena más bien. Claro. Y cómo Bueno, suena per se, ¿no? sí. Te digo, cuando yo me acosté en la cama, lo que siento es que mis brazos se tensan y empieza como un movimiento frenético de los brazos y además siento el impulso de agarrar como un, un algo cortante y hacer es que así lo siento. Siento una necesidad tremenda, lo siento de aquí, del pecho para los brazos, o sea, para arriba,
siento una necesidad de agarrar como algo punzocortante y hacer esto. Entonces yo me lo imaginaba precisamente cómo podía funcionar a nivel artístico. Yo siento este impulso de hacer este movimiento estridente que evidentemente más que saturarme los oídos, siento una sensación muy cinética en los brazos, muy fuerte de necesidad de hacer movimientos caóticos. Una pregunta, Judith. ¿Viste alguna vez la película Psicosis de Hitchcock? No, sí, No, bueno, porque es que lo que está escribiendo es justamente la, la música de Hitchcock, que hay alguien con una sí, cierto, Thor, sí. está principal, así, está con un cuchillo, por cierto, que es zurdo, ¿no? Ajá. Anthony, ¿cómo se llama? ¿Richard Nicholson? ¿Es también? ¿Cómo? ¿Es Richard Nicholson? Perkins, Anthony Anthony Perkins. Perkins, sí, Anthony Perkins está con un cuchillo así y hay una chica que se está duchando y entonces, bueno, ocurre ahí una escena muy, muy tremenda. Pero no es así como esto, es decir, ahí son cha, 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 chuit, 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 chuit. Es una cosa así tremenda, ¿no? Yo, Sí. yo recuerdo haberla visto y me divertí muchísimo a la salida imitando algo de lo que estaba ocurriendo ahí. Yo no me divertí. Mira, No, pero es que también eso es interesante porque a veces, bueno, en mi caso, a veces, por ejemplo, ese tipo de sensaciones de violencia dan a veces un poquito de miedo explorarlas porque uno a veces tiene, bueno, en mi caso, un miedito de convertirse en eso, de tanto uno ha visualizado esa experiencia que de repente de sentirla, el cuerpo es como que se resiste. Esas exploraciones, por ejemplo, de un tipo de cierta violencia, por ejemplo, física, a veces, vaya, no es que uno le evite, pero trata uno de ser pacífico, pero en esa película la imagen a mí sí me impactó mucho. Hay cosas que me impactaron muy fuerte, de la película, dices tú. y de la película. Ya, ya, claro. Sí, la película es digna de verse y de no verse también. Pero Más de una vez. sí, ya. No, es una escena muy, muy conocida, muy repetida, digamos, en la filmografía, ¿no? O sea, se evoca muchísimas veces, ¿no? Cuando en la revisión de las películas de Hitchcock. Pero en Sí, todo caso, en este caso, es decir, hay algo que está interviniendo. Aquí hay dos elementos. Uno, lo que está sonando, y sí, dos, lo que está provocando en ti. Es decir, exacta. las reacciones de decir, caray, esto, o sea, la música misma. Me refiero ya no a Hitchcock, sino me refiero a esta versión de Crumb. Eh, no diría que es una versión de lo de Hitchcock, pero sí a este cuarteto eléctrico de Crumb. Sí. ¿Qué es lo que provoca en ti, es decir, anímicamente? Es decir, o puedes tener rechazo, miedo, en fin, pero independientemente de eso, es el cómo se oye. Yo, Hay, ¿sabes cómo lo escucho? Lo escucho incluso ahorita que lo volví a escuchar, siento colores, muchos colores cromáticos que se van, que se van como entrelazando y es lo que quiero hacer en, en dibujo. Nos dijiste que era un dibujo por pieza, ¿no? ajá, Entonces, ¿cómo, estas, cómo se entrelazan? Es decir, ¿de qué modo se entrelazan? Si es- pudieras dibujarlo, ujú, ¿qué hacen? Nudos, hacen movimientos ondulares, ujú, hacen trazos ujú. rectilíneos, o sea, eso exactamente que dices Sí, tú, que estás viendo colores y que se entrelazan, sí. describe con tu mano cómo se mueven. Así, primero así, y luego ¿Ok? los sonidos que se hacen en piano, o sea, los trazos son muy, muy amplios, pero con mucha violencia, o sea, casi, casi rompiendo el papel, y los más pequeñitos, evidentemente, con un movimiento, pero nunca los veo así, o sea, cuando intenté hacer esto, no puedo, para mí es este movimiento, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y lo más chiquito así, y los colores vaya, que se van como a expresar son fluorescentes en color, vi el amarillo, el verde y el rojo, que se entrelazan, pero son colores fluorescentes, que van siguiendo este zigzagueo fuertísimo. ¿Sabes cómo se me ocurre? Como ves las agujas que marcan los temblores. Sí. Siento, o sea, yo también tuve esa asociación de hacer esa saturación a nivel de, de medición de temblor, o sea, de este zigzagueo. Se me ocurrió asociarlo con
ese aparato que mide el movimiento telúrico, y de un zigzagueo, pero casi, casi rompiendo la hoja. O sea, a mí lo que se me dificulta es cómo llegar a hacer este zigzagueo sin romper la hoja y además plasmar estos colores fluorescentes, verde, amarillo y rojo. Lo curioso es que estás viendo colores de un semáforo, ¿no? Sí, Más que los tres colores primarios, ¿no? sí, pero son fluorescentes, fluorescentes, ¿eh? O sea, que Porque realmente, el azul sería demasiado calmado para esto. O sea, sí, necesitarías un color más rápido como el verde. sí, pero fluorescente, que lastime la vista casi. El amarillo muy fluorescente y el rojo, y que se combinen los tres. Entonces yo había pensado, de hecho ya compré las hojas, unas hojas de dibujo grandes, pero quiero llegar a no estropear demasiado el papel, sino pues ya no voy a poder plasmarlo. Y estoy buscando esos colores que sean muy chillones, a eso me refiero. Es decir, tu metodología tiene mucho más que ver con el trazo gráfico que con el trazo verbal, o sea, con la descripción verbal, ¿no? Sí, definitivamente. Ok. Vamos a ver si alguien tiene Otra idea. una, sí, una idea de lo, ya no digamos de lo gráfico, sino cómo lo escribiría en términos de su propia voz o en términos eh, de palabras, o sea, una descripción de qué es lo que está oyendo. ¿Alguien tiene alguna idea al respecto? ¿El cómo se oye eso que estamos oyendo? Voy a dar un ejemplo. Ujú, Eh, una de las primeras cosas que ya acabo de decir es que suena como si estuviéramos escuchando una cinta magnetofónica ujú. pasando por el cabezal lector a Sí. muy rápida velocidad. O sea, Ah, cuando se enrolla la cinta magnetofónica, cuando se pasa a muy alta velocidad, hay estos sonidos muy, muy, muy agudos. Algo que era muy grave, que era exacto. eso, ¿no? Entonces Sí, hay unos grititos, ¿no? sí, Eh, parece, o sea, como anécdota, el sonido que me trae inmediatamente a la mente es el de una grabadora. Y cuando veo que el título sí, es cuarteto de cuerdas eléctricas, sí. De sin lo que, ser eléctricas necesariamente, que a lo mejor podría haber micrófonos, en aquella época era frecuente la microfonía que, digamos, hizo muy famosa la obra de Stockhausen, las microfonías uno y 2 y varias de sus obras en las que justamente los instrumentos recurrían a micrófonos, y en particular la viola, eh, que tocaba uno de los miembros del cuarteto de Stockhausen. Pero esta, digamos que esta idea de Crumb, de unas cuerdas, ahí me suena de alguna manera, no puedo evitarlo, me suena muy cercana a algo de mi música escrita quizá 15 años después. ¿De qué fecha es esta obra? 70. Del 70. Bueno, pues sí, justamente. La mía, bueno, pues me llevó 20 años. No era yo muy fan ni me interesó demasiado la música de Crumb en esta obra en particular, no me atrajo, pero sí reconozco ahí que hay ciertos sonidos de los instrumentos de cuerda que tienen el carácter de voces, por ejemplo, que adquiere algunas de mis obras, en particular la de violín solo, You Know We Say, Ujú. o algunos momentos quizá de mi cuarteto, en la parte final, el cuarteto Ishin y Yoni. Sí, ok. Eh, pero lo asocio con eso. Si alguno de ustedes la conoce, probablemente Mauricio sí, ¿verdad? No es examen, Sí, Mauricio. no, sí, casi, bueno, todo lo que pude encontrar de tus piezas para cuerdas lo he escuchado en cuanto cada vez que he podido tener acceso a la partitura, pues también he visto las partituras, ¿no? En el Centro de Documentación de la Música Contemporánea, ahí. Si no Ah, fuera de ahí, no conseguí nada, ¿no? Sí, ya, sí, sí, yo sí, tampoco. sí. ¿Sabes Ujú. entonces, Julio, en la Biblioteca Jeanette Marie de Nice? Ah, sí. Bueno, pero digo, no es tan, no es, digamos, el tema de interés aquí, sino yo lo asocio con cómo suenan mis cuerdas 20 años después.
pero Ujú. Si me no permites, llego. Julio, suena muy diferente, ¿eh? Es lo que iba a decir, es que O no, sea, la exploración tímbrica es es diferente. otra, sí. No, no, el continuo es, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Nada que ver. Digo, es que la exploración del registro superagudo de las cuerdas, de de esas saturaciones con el agudo, incluso hasta yo también, ¿no? He abusado de ellas, ¿no? Pero no es tanto por ignorancia, sino pues sí, hay una especie de mimetismo, ¿no? Digo, que ocurre, en mi caso ocurrió porque yo, pues mi primer cuarteto, que es el único que he escrito, realmente lo consideré como un ejercicio, como una exploración de las cuerdas, de lo que ya conocía y tratar de descubrir cosas que no conocía, ¿no? Pero no es un trabajo que yo creo que, o sea, que yo tenga la intención de dejar ahora sí que en el catálogo, ¿no? Ya. Pero me sirvió para explorar y ese registro agudo y esa saturación de los agudos con el arco también saturado, pues sí es casi ya un cliché, ¿no? Pero sí no hay que perder de vista que este cuarteto es de 1970, ¿no? Que, bueno, todavía, todavía podrías tal vez considerarse eso como un territorio a explorar, ¿no? Ajá, ya. ¿No? Pero A mí me remite a sonoridades de la música concreta, esto lo de las velocidades de los magnetófonos, que a lo mejor en Estados Unidos, como ellos no utilizaron la palabra música concreta, sino que todo lo que llevaba cinta, micrófonos, sintetizadores, en fin, todo lo que se producía por medio de la corriente eléctrica le llamaron electrónica, todo, absolutamente todo, no hay una denominación música concreta. Probablemente la asociación de Crump con este tipo de música, con una variedad de músicas electrónicas, incluiría esa sonoridad. Para mí es inescapable, inescapable esa sonoridad. En los años 70 es una sonoridad propia de los equipos que utilizaba la radio y televisión francesa, que utilizaba Stockhausen, por ejemplo, en himnos y en algunas otras obras. O sea, es decir, es un recurso muy trillado Sí. que era, digamos, era parte, digamos, del material que salía de los, propio de un laboratorio, pero que en un momento dado gente como Stockhausen lo puso así, en la vitrina para resaltarlo, ¿no? O sea que por ahí había alguna, puede ser que haya habido un vínculo con con esa vertiente de la música concreta, es decir, de los laboratorios o eh, estudios de sonido de la música concreta. Bueno, bueno, entonces, Judith, en Sí. realidad, ¿cómo describiríamos esto con palabras? ¿Qué es lo que está Para mí, ocurriendo? Es decir, lo primero que uno podría decir, y donde sí coincide con los sonidos característicos de los estudios de música concreta, es la velocidad con la que está cambiando sonidos muy agudos. Sonidos X que sí, están ahí, parecería un poco comprimidos, diría yo, sí, en el agudo y corriendo muy rápido, sí, con eventuales hilos o líneas sí, en coincido. donde, sí, en donde no tienen esta masa, digamos, esta saturación en un pequeñísimo registro, digamos, ¿no? O sea, describiéndolo en términos de, bueno, Judith, entonces, la descripción que yo haría sería Sí, estos sonidos extremadamente rápidos con eventuales movimientos de temblor, o sea, tremolando, o sea, eventuales tremolando, que se quedan suspendidos ujú, en alguna altura, vuelven a atacar con cierta periodicidad entre tremolaciones y sonidos fijos. sí. Digamos que esa sería una descripción casi de lo que se está escuchando, ¿no? Ujú. Podremos resumirlo como sonidos tímbricos agudos comprimidos.
¿Qué entenderías por tímbricos? Lo que me da la impresión en esta obra de Combs que precisamente hace esta búsqueda de timbres muy agudos, estridentes, pero a la vez que están como apretados. Están, como tú dices, están en un solo trémolo, muy, así se me figura, es como un solo trémolo que está haciendo esto, en un espacio, vamos a decir, ahí es donde quisiera hablar del espacio musical, pero pues es que yo no soy compositora, pero me da la impresión que es esto y que son como, como dice en el título, no me quiero tampoco influenciar por el título, pero sí me da esa impresión que son estas insectos electrónicos, ahí le pone, que quieren como escapar de Bueno, estas dos. esa es una descripción muy, muy gringa, ¿no? Sí, De los insectos, ¿no? sí, Incluso diría yo hasta cierto punto eh, facilona intelectualmente por parte de Cromwell, sí, que no es clara, es decir, se va a un sonido anecdótico de insectos, bueno, pues insectos electrónicos, pues sí, no, digo, a mí me parece una descripción, sí, propia de aquellos años, sí, no necesariamente muy, muy clara o clara, y que en todo caso, sí. eh, sí tenemos algunas palabras de la tradición musical como tremolando, fijo, Ujú. glissando, eh, ¿qué más? Aceleración. Y lo que tú estás describiendo es compresión en Sí, una parte muy cerrada del registro, pero muy densa, una compresión en un registro pequeño, o sea, en un registro pequeño hay una densa compresión de actividad muy rápida que está hecha de pequeños filamentos que suben y vuelven a subir, es decir, de movimientos que dan la, dan la impresión de ser circulares. Yum, 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 ¿no? sí. Hay cierto movimiento Mm, periódico que tiene como un acento, ¿no? Que está, desde luego, muy estrechamente ligado a la impresión que en los años 70 se tenía de los equipos eléctricos, que era que esos equipos lo que hacían era repetir cosas, repetir y repetir y repetir. No en vano, de esos equipos pudo haber nacido la imaginación de la música minimalista. Una buena parte de esa música minimalista que repite que parece de tontos, ¿no? Pero bueno, tontos de que sus padres eran novios, pero bueno, son tan solo obvios, ¿no? de acuerdo, de Bueno, acuerdo. Entonces puedo trabajar, por ejemplo, y sí, da la impresión también que son como estos movimientos, como tú dices, repetitivos, repetitivos, repetitivos. Entonces, podría intentar hacer ese trabajo. Sí, a mí lo primero que me viene es más bien, es una música gráfica, es una música de, de gráfico. Las sí, palabras sí me vienen, vaya, poco a poco, pero sí, lo que tú comentas, lo voy a tomar en cuenta porque evidentemente con tu oído ya con tanta experiencia, llegas a otro resultado, evidentemente. Pero sí, casi 80 años. sí, Julio, de veras. Y si cuento el tiempo que compartí con mi madre en su vientre, vamos. Exacto. Sí, ¿No? entonces, te quiero, bueno, no sé si ahorita se pueda, te quiero enseñar, es un papel de dibujo que compré más o menos así. Ah, ok, sí. Ahí es donde quiero hacer este tipo de experiencias del movimiento, no sé, pero ahorita me diste esta idea precisamente del loop, vaya, de repetición. Sí, 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 pero digo, en realidad, bueno, aquí hay algo muy importante Sí, y obsérvenlo todos con gran atención, tratando de experimentarlo. sí, Cuando oímos una música que nos da la impresión de generar evoluciones circulares, sí. a nosotros nos parece que está haciendo círculos, 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 círculos y círculos. ¿Cómo la dibujamos? ¿Como círculos? ¿O la dibujamos así? Hacemos, o sea, la dibujamos en su desarrollo en el tiempo, o la dibujamos Mm, espontáneamente así o en este sentido, cualquiera de ellos. Yo creo que la tendencia será más bien dibujar tal como tiende nuestra mente, nuestra imaginación a verlo, que es haciendo elipses, haciendo espirales o haciendo círculos, ¿no?
Pero ahí, fíjate, Julio, me vino la idea de la partitura que hicimos, la experiencia el año pasado. No sé por qué, cuando la última frase que dice canta tu oído o escucha cómo canta tu oído, Ujú. este, me vino a la mente que la percepción vaya, auditiva es una cosa, si el oído pudiera dibujar, ¿cómo dibujaría? Porque a nivel de músculos es otra cosa. Es diferente esta percepción. Entonces, ahorita que que estás comentando esto, me vino a la mente precisamente cómo el oído puede tener una sensación diferente de percepción y de movimiento que los músculos, por ejemplo, de la mano. No es igual. Tengo la impresión que no es igual. Se pueden asociar los dos, pero ahorita me haces pensar en eso, no sé. Me viene a la mente esto. Cómo dibuja el oído y cómo dibuja uno a través del, aunque suene un poquito extraño esta asociación, pero cómo dibuja el oído y cómo dibuja la mano. Pues yo no sé cómo dibuja el oído, pero si dibuja alguien es la mano, ¿no? O sea, de los dos, el que dibuja es la mano. Pero cómo nuestro oído Ujú. lo percibe, yo creo que el oído está vinculado a esas imágenes visuales, ¿no? O sea, la imagen auditiva y la Sí, imagen visual sí, están, digamos, acopladas y lo sí, que se oye es una combinación de ambas. Entonces, sí, si oímos esta circularidad, digamos, eh, es la que, es decir, la imagen que aparece probablemente en nuestra mente tienda a ser distinta de cómo deberíamos de dibujar mm, o como está escrito. Si vemos la partitura ujú, y la partitura está llena de signos que no conocemos, no dominamos y no hemos analizado, pero al ver la partitura, la relación entre ella y la imagen visual que estamos teniendo al escuchar ese pasaje son sí, distintas, incluso gráficamente, sí, más que la música quiera, o sea, que la partitura quiera evocar esos elementos, llega a serlo hasta un cierto punto. sí, No alcanza a cumplir con ello. Si está hecha la música a partir de, por ejemplo, trazos como esto, chum, 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 tum, 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 como estos sonidos que tú decías, ¿no? Como tac, 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 tac. Eso sí coincidirá. Pero cuando vienen repeticiones y sí, nos conducen a una imaginación de elementos que que generan circularidad, no, sí, no, casi creo que no podemos escapar de la imagen de que el tiempo está ocurriendo más bien delante de nuestra mano. Si el tiempo no está ocurriendo así, sino el tiempo está ocurriendo con nuestra mano al hacer todo esto. Sí, de tal manera que es igual a que cuando hacemos tam, pam, 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 quiere decir que el tiempo está corriendo, tam, pam, 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 y igual se está haciendo esto, pero no estamos, el dibujo del tiempo es muy distinto que el dibujo de la imaginación. Ahí tenemos que ujú, distinguir una y otra cosa, ¿no? Eh, si quisiéramos, es muy frustrante tener que admitir que el dibujo que hace nuestra imaginación es muy claro, muy agradable, pero que el método que tenemos para convertirlo a dibujo nos pide considerar el tiempo. Es decir, tenemos que colocarlo así. Es decir, si sí, escuchamos un círculo, si vemos un círculo, lo que nos va a pedir es que lo escuchemos en el sentido del tiempo. Primero lo hagamos en este otro sentido. Y por otra parte, que no nos permitiría regresar. Es decir, sí, que si yo hago esto y quiero regresar, ahí me diga no, ahí te vas para acá y continúas. Es decir, vas a hacer un círculo, lo vas a dividir, va a seguir siendo un círculo, sí, pero igual que una forma sinusoidal, de acuerdo. ¿no? Sí, porque a mí al principio se me hacía precisamente como las ondas inusuales, pero hay unas ondas que son como de sierra. Me Ajá, da impresión ese movimiento, cómo se ven las ondas, cómo se ujú, dibujan las ondas. Entonces, y por eso, pues, había yo pensado, mira, aquí ya compré pues es un blog de dibujo, es cartulina, para poder empezar a hacer este tipo de ensayos, precisamente, con este tipo de blog. Y son cartulinas, precisamente, mira, de este papel. Es ajá,
mucho más grande, evidentemente, que cualquier libreta, y empezar a hacer este tipo de trazos. Todavía ahorita no me, precisamente ahorita lo que me estás diciendo, me va a retroalimentar para ahora sí intentarlo. O sea, lo he estado haciendo en hojas, pero no lo he hecho ya en papel cartulina, que eso sí quiero hacerlo y fotografiarlo y mandártelo para que vayamos, yo más bien, vaya concretizando el proyecto precisamente de un dibujo descriptivo, de un dibujo más bien, y ahorita con las palabras voy a complementarlo, evidentemente. Ok. Bueno, entonces, Ujú. por una Sí, parte, hemos analizado someramente sí. cómo representaríamos con palabras. No funciona el querer crear una palabra síntesis, sino es Mm, más bien una descripción. Yo quería ahí remitirte y por lo tanto a todos los demás a sí, un número de la revista Pilacremus, sí. que es la revista del laboratorio que es musical, perspectiva interdisciplinaria, dedicado a Conlon Nancarro. Es el 3 creo. El número 3, ok. Está en mi Sí. página de internet o en la página suicrea.unam.mx, revistas. Ahí pueden buscar en Conlon Nancarro o mi página de academia, academia.edu diagonal Julio Estrada o UNAM diagonal Julio Estrada. Sí. Pueden buscar y hay un artículo muy interesante de una metodología que pone en práctica Erik Christensen, Ujú. investigador de la Universidad de Aalborg en Dinamarca, donde describe con palabras cómo suena, no me acuerdo cuál de los estudios en Ancarbide, pero no sé si el 37 o 38, no me acuerdo cuál de ellos dos es, pero que va describiéndolo y no es que haga una descripción de, de lo que está sonando, sino con qué lo asocia, Mm, ¿no? sí. Dice, por ejemplo, bueno, esta parte aquí se me ocurre que hay, voy a inventar porque no es exactamente eso lo que dice, pero aquí suena como a una ambulancia de un coche policía, ¿no? Digo, de una ambulancia policía, una ambulancia o un coche policía, perdón. Sí. Esta otra parte me suena como a gritos o un murmurar dentro de una cantina. Cosas así, son asociaciones libres las que hacen. Sí. Y en realidad, en mucho, cuando nosotros estamos escuchando la música, nos Ujú. ocurre eso. Es Sí. decir, no, es difícil, digamos, no imposible, pero es difícil no escuchar como músicos. Nosotros los músicos decimos, mira, entró el violonchelo, está junto con la viola, ahí en los graves, y están tocando en una velocidad y en una densidad muy cercana a semitono, tercera menor un poco pequeña, en fin, de intervalos que están provocando una sonoridad nerviosa, digamos, por sus encuentros. Pero la, la audición que tiene el público, digamos, el oyente no experto, no profesional, respecto a cuarteto, pongamos por caso este cuarteto de Crumb, serían imágenes inesperadas para todos nosotros porque no corresponderían con lo que el músico estaría pensando, con las asociaciones que tiene el músico incluso, o con la descripción eh, que remite a aspectos teóricos de lo musical, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que yo estaría pidiéndoles es, si quieren hacer una descripción, Ujú. no sería ninguna de esas dos. No sería la descripción con términos musicales, ni sería tampoco la descripción mediante asociaciones libres. No, sería decir cómo se mueve eso que se está escuchando. ¿Cómo se mueve? Se puede decir, se mueve de una forma muy rápida, quizá nerviosa, pero ahí estamos dándole un calificativo. Estamos entrando en algo que no cumple con el requerimiento, primero, de ser una mera descripción Ujú. de cómo se escucha, Ujú. no de con qué lo asocio ni a qué equivale en términos de nuestra notación, escritura, conceptos, nociones, eh,
costumbres, modos de ejecución musicales. No, es cómo suena eso que oímos. Sí, ok. Esa parte es fundamental. Sí, Me claro. gustaría que intervinieran, no sé, ahí está Esteban, por favor. Ah, por, Shanti. por cierto, Julio, ahí pusieron, Juan Pablo puso el enlace de Pilar Cremus de Nancaro. Ya lo puso ahí. Y también Ah, pusieron, muchas gracias, Juan Pablo. y el link precisamente también de tu cuarteto. Ah, ok. Ya no era necesario, Juan Pablo, gracias. Es una asociación que yo hice nada más por la repercusión que pudo haber tenido en mí. ¿No? Lo digo muy a posteriori, porque no recuerdo haber escuchado aquella música, sino más bien rechazado escucharla, ¿no? Cuando salió el disco en México, me acuerdo bien. Pero me gustaría escuchar los comentarios sobre esto que acabo de decir. Una, el registro gráfico de cómo se mueve, la contradicción que puede haber entre querer dibujar las imágenes que tenemos espontáneas al escuchar una música y el intento de dibujarlas en el tiempo. Están en contradicción. Y dos, que es importante en esta discusión, las palabras con las que podemos describir eso que escuchamos. Una, la descripción que haría el músico, con lo cual estaríamos contaminándonos de sus conceptos, de una estética también, de un sistema, de, un, de una formación musical específica, o la, la descripción de cómo se mueve, cómo es eso que suena, cómo decimos que es eso que suena. Me gustaría que intervinieran, por favor, Guillermo, Miguel, eh, Juan Pablo y por ahí andaba Miguel, sí, Miguel Latorre y todos los demás, y Esteban también, sí. Muy bien, ahí está Esteban. A ver, Esteban, te oímos. Esteban, te oímos. Estás con la mano levantada, pero con el micrófono cerrado. Tu micrófono está cerrado, Esteban. A lo mejor estás congelado. ¿Puede intervenir Miguel Latorre? Probablemente. Ah, sí, Julio. Ok. Bueno, pues de lo que estaba escuchando ahorita, creo que lo que más me llamó la atención es esta descripción, no a manera musical, sino a manera de cómo se mueven las cosas. Pues en el caso de la obra de Judith, alcancé a escuchar una parte nomás. Am, y pues pensándolo como ya en términos quizás en los que uno no necesita como la parte musical o para basarse o para referenciarse. Pues en el caso de la primera parte que escuché, para mí ese movimiento es más algo pausado, algo, no sé si podría decirlo como interrumpido en algunas secciones. Pero bueno, eso a manera de la pieza, ¿no? Ya a manera como en términos generales para la descripción. Me parece que esa manera es mucho más eh, gráfica y es mucho más natural a lo que decíamos en algunas clases anteriores, ¿no? De cómo describiríamos las cosas de manera plástica, de manera visual, de manera más intuitiva, ¿no? Y pues en lo que a mí respecta, bueno, la parte tradicional como que todavía sigue como muy pegada en algunas cosas cuando uno quiere describir algo musicalmente. Pero siento que esa es como la manera correcta para saber cuál es la esencia de una obra, ¿no? Como para saber por qué se mueve de esa manera, por qué
me llama la atención, qué es lo que genera en mí para yo saber e ir al fondo y descubrir por qué razón la obra está construida de esa forma, ¿no? Con respecto a la descripción que comentaste cronográfica, ¿sí? Ujú. Ah, cronográfico no sé si estoy en lo correcto, cronográfico es más que todo visual, pero también que tiene que ver con el espacio del tiempo, o estoy Es, errado. es- es es una descripción de la evolución temporal mediante un gráfico. Ah, ok. O como una curva expresiva podría ser, de pronto, de ¿No una obra. expresiva? No, 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 es una evolución cronográfica. Sí, se mueve de aquí para acá, ¿no? Ujú. Es todo. ¿Ya? ¿Cómo se va moviendo? Si uno va más o menos, si Ah, ok. está haciendo así, pues lo hacemos así, más. Ah, ok, ok, ok. Ah, ok. Ah, Un pues, desglose gráfico de eso que quizá estamos viendo y eso que estamos oyendo. Viendo porque vemos aquello que oímos. O sea, eh, a veces hay quienes no, ¿verdad? Que no imaginan con imágenes. Yo recuerdo a Xenakis que decía que él imaginaba en negro, no veía nada, todo era negro. Entonces lo que imaginaba, pues no sé cómo ocurría. ok. Era, era probablemente pensaba o se le ocurrían otras cosas, a lo mejor táctiles o, o texturas, probablemente también de nuevo texturas táctiles, o sea, tenía las sensaciones más bien de las sonoridades a través de una percepción del, que pudiese relacionarse con lo que se palpa, digamos, esto es granuloso, esto es liso, Mm, esto está hecho de rayas, etcétera, ¿no? ok. Ok. Eh, no hay una. ¿Qué palabra dijiste? Si era una. Una curva expresiva. No, eso curva expresiva me suena mucho a la tradición, ¿no? Suena mucho a la idea. A mí me parece una falsedad que la tradición, incluso en autores tan respetables, creativos y que rebasan todo adjetivo como Ligeti, que en un momento dado dice expresivo, molto expresivo. Pues sí, Ok. les está hablando al oído a gente que salieron de los conservatorios con ese tipo de pensamiento, ¿no? Es un pensamiento muy, muy, muy elementaloide, Ok. que les dice expresivo. ¿Qué es lo que se entiende por expresivo? O también me suena muy, muy inapropiado decir musicalmente, toque usted musicalmente. ¿Qué es lo que entienden por musicalmente, no? Eh, lo que Ujú. entenderá un checoslovaco y un estadounidense y un argentino. No creo que coincidan necesariamente, ¿no? Es cierto. Son mitologías distintas de lo musical, ¿no? Ujú. Entonces, lo que nos puede servir más, y me extraña que estén tan callados todos, eh, o no me extraña que yo hable demasiado, lo que nos puede servir más es el tratar de describir de una manera clara, con palabras, o de una manera clara, con gráficos, los que se parezcan más a aquello que hemos experimentado, aquello que hemos, no las palabras que nos surgieron con las que asociamos necesariamente, no, sino encontrar el idioma que describa de forma muy clara qué fue lo que estábamos experimentando, cómo es esa materia que experimentamos al escuchar, cómo es. Bueno, pues en mi caso, yo la verdad, yo cuando escucho música como que me gusta y esto, muchas veces lo que hago es pedirle a amigos que no son músicos o a mis familiares que si ellos me pueden describir qué es lo que sienten, ¿no? Porque muchas veces como que en mi caso como que se mete lo tradicional, el análisis y todo esto, y ya como que uno empieza pues a pensar musicalmente, ¿no? Pero cuando le pido a los que no son músicos que me describan, ¿no? Como eso que escucharon, claro, ya sé que la experiencia que yo tengo con la experiencia que ellos tienen puede ser totalmente diferente. Como que siento que muchas veces
me ayuda a entender más, de una manera más real e intuitiva, bueno, intuitiva no, sino real y idónea la música, ¿no? También, por ejemplo, cuando hago algún ejercicio de música audiovisual, que le pregunto a los directores si ellos no son músicos, si no pueden expresarse con muchas cosas que nosotros conocemos, cuando ellos hablan de colores, de luminosidad, de oscuridad, de cosas abstractas, cosas nebulosas, siento que ahí es más fácil dar en la esencia de lo que están buscando, bueno, cuando ya son cosas audiovisuales, de lo que están buscando musicalmente. Y por ejemplo, a mí me funciona mucho cuando escucho una obra que me interesa y también le pido a los directores que hagan eso, es que en una palabra o en una frase describir qué es lo que siento y qué es lo que escucho. Quizás muchas veces cuando estoy describiendo las cosas de manera eh, verbal, ya después de 5 definiciones aparece como la parte tradicional de la música y uno vuelve como a esta descripción, ¿no? Musical. Entonces por eso siento que hay veces describirlo con una Descripción palabra. no tanto musical como Ujú. en términos de los músicos. Ok, Es muy distinto. Es lo musical, que bueno, estaría sí, por cierto. definirse en cada caso de cada uno de nosotros, qué es lo musical, Ujú. y lo que forma parte del lenguaje común de los músicos. Ok, sí, eso. Más bien como que me refería a eso, ¿no? Como a ese lenguaje eh, común de los músicos. Y la verdad, al hacerlo en una palabra o en una frase, siento que bueno, uno hace el esfuerzo de definir las cosas de manera más clara y coherente para que alguien más lo entienda de esa manera, ¿no? Cuando uno escribe con 10 palabras o con muchos párrafos, siento que de pronto se va la esencia de lo que uno percibió. En cambio, con algo claro, conciso, corto, quizás es mucho más fácil de entender y es mucho más claro. Entonces, eso es como lo que yo he tratado de hacer en estos últimos meses con respecto a todo lo que estoy investigando y eso. Muy bien, de acuerdo. Eh, ¿Alguien más? Iba a intervenir Esteban. Bueno, por la parte de anotación gráfica, últimamente yo he tenido un problema que es con el que he estado, digamos que analizando esta cuestión misma de la escritura por medio del dibujo, que es que desde mi parte he encontrado que existe, ¿cómo explicarlo? Como, si, no sé si podría decirse que cierto capricho por tirar hacia una escritura que se libre de, pues básicamente de cualquier conceptualización que se tenga ya de, pues de la escritura musical formal, ¿no? Digamos, pentagramas, ¿cómo se dice? Armaduras, pues por el mismo tema de las escalas, eh, los compases, etcétera, 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 ¿no? Pero creo que existe igualmente, o sea, dentro de mi parte, que es algo que estoy intentando resolver, ese capricho, porque no logro hacer esa transición desde el imaginario, sino desde la idea de salir de ese sistema, ¿no? Entonces, sigo intentando buscar cómo dejar que sea eso que estoy llamando capricho, porque no sé conceptualizarlo de otra forma, y cómo hacer que, bueno, eso sería la otra parte del problema, que cuando dibujo haciendo, o sea, cuando hago dibujo haciendo, ¿cómo se dice? Digamos que pensando en música, o sea, en el sonido como conceptualizado como música, ¿cómo hacer para que ese dibujo realmente tenga un significado o, digamos, una relación más bien con lo que estoy tratando de plantear musicalmente? Esa es la otra parte que se me ha estado dificultando, porque
hay puntos, creo que lo que he notado yo Perdón, desde mi parte de, estoy escuchando una música de violonchelo. ¿Alguien sí, tiene encendido su equipo o soy yo? no, 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 soy yo, Ah, sí. bueno, pues, O sea, no soy yo, pero soy yo. Sí, disculpe. Pues sería básicamente eso, porque cuando hago el dibujo, eh, hay veces en las que termino, quiero terminar y siento que no hay una relación aparente entre lo que quería plantear en un principio o lo que estaba ahí pensando, imaginando más bien desde un principio. Entonces, creo que igual, o sea, es como un entrecruce entre esta cuestión del capricho de dejar la notación del sistema tradicional, sí. pero a la vez de no encontrar el camino por el cual pueda formar esa relación desde el imaginario hasta lo escrito. Porque creo que sí logro pasar del imaginario al sonido, pero cuando se trata del dibujo, de la escritura, de la notación gráfica, es donde me entra el problema. Sí. ¿Cuál es el problema exacto? El hecho de que no logro hacer, pero ajá, ese sería el problema, el paso no del imaginario al sonido tal cual, sino del imaginario a la escritura. Sí. ¿Y? Pues es que, ajá, o sea, básicamente eso, que no logro encontrar el por qué no logro llegar a ese punto en el que encuentre esa relación entre lo que escribo o intento escribir y lo que estoy imaginando y pasando a sonido. No sé si hace falta que desarrolle yo alguna clase de notación especial para lo que sea que estoy haciendo o, o cuál es la cuestión, porque creo que los dibujos que he hecho han sido, o creo que han intentado ser atemporales a la cronología de los sonidos, por así decirlo. Pero, ajá, o sea, ese es básicamente el problema, el paso de, este, pues, ajá, del sonido a la escritura. No, no logro hacer esa parte. No, no Ok. logro quedar satisfecho con ella, pues. Bueno, es que nunca la escritura nos será totalmente satisfactoria porque lo que vemos son signos frente a una materia analógica, una materia viva. No puede haber un signo que pueda representar el movimiento mismo que tiene la materia. Sería imposible, o sea, sería contradictorio, digamos, ¿no? No se puede comparar, ¿no? Entonces, no hay una escritura que resulte ideal. Lo que sí deberíamos de considerar, la escritura es más una versión que permita ceñir al máximo aquello que queremos hacer escuchar. ¿Es suficiente la escritura que tenía Beethoven para su época? ¿La que tenía Bach para su época? Probablemente sí. Es más, su música y la de todos nosotros probablemente sea el producto de aquello que escribimos. O sea, antes de entender que es algo que suena, lo primero, que es la primera idea que tenemos, es que es algo que escribimos, lo cual está hablando muy mal de la, del vínculo que guardamos con, con nuestra propia disciplina. Es decir, que entendemos a nuestra propia disciplina a través del método de escritura y de sus derivados teóricos, metodológicos, etcétera, que a través de lo que suena. Es curioso, pero insisto en ello. Los músicos tienden a no pensar en sonidos, tienden a pensar en notas, tienden a pensar en lo que está escrito. Cuando escuchan algo,
el ejercicio inmediato, la respuesta inmediata es ver, ¿y esto cómo estaría escrito? Cuando en realidad la pregunta es, ¿y esto cómo suena? ¿Qué es eso que suena? Es mucho más complicado. Por eso la escritura facilita ese proceso, pero también inhabilita la audición, inhabilita la experiencia de audición. Eso es muy, digamos, hay algo puritín perverso, digamos, en la escritura musical, ¿no? Es más importante la escritura que lo que contiene. ¿Entienden lo que podemos decir? En términos de de la experiencia que podemos tener con nuestra propia disciplina, con nuestras, con la música que nos interesa, la, la idea que tenemos es muy, muy, muy pequeña, pero muy, muy pequeña, eh, muy menor, muy poco representativa de lo que la cosa es más bien de lo que se dice que es. ¿Me entienden? Sí, Eh, Julio. Julio, Sí, pregunta. sí, En parte, bueno, por la parte en que dijiste que que la escritura es un tema un poco perverso para la música, sí. eh, ¿cómo, creo que es ahí donde estoy atascado, el cómo hacer que la pérdida de información que se tenga del sonido imaginado a la escritura sea la menor posible, en tanto que no se pierda lo sustancial pues, de la idea del sonido? Radica, no sé si todos están siguiendo lo que estamos diciendo, porque a lo mejor estamos perdiendo el tiempo en hablar y en hablar y en hablar y no pasamos a verificar qué es lo que diría cada uno de ustedes. Por eso me interesa mucho que participen. Pero, en efecto, el músico está más interesado en que le den la solución respecto de eso que él se pregunta a intentar responder por cuenta propia. Es como alguien que le duele la cabeza y ni siquiera piensa por qué le duele la cabeza y dice solamente, tengo que tomarme una aspirina, mecánicamente. Así piensa en general el músico. Oigo esta música, está en mi bemol mayor, ya sé. Es para cello, es para piano, es para violín, etc. Ya está. Es electrónica, ya está. Tengo una síntesis muy rápida que me permite no hacer el más elemental esfuerzo por escuchar aquello que es. Resulta curioso. Quiero oírlos a quienes no participan. Gracias, Esteban. Sí, Juan Pablo, gracias, Julio, igual. sí. Pon tu imagen, Juan Pablo. Claro. Sí. Ahí estoy, déjame, pongo la luz. Esta cosa entró. Ahí está. Ahí está. Entonces, respecto a lo que dijiste, digo, yo siento que muchas veces se logra, bueno, más bien se hace eso, de decir, es tal, es tal, es tal, para crear, podría decir, un axioma, para decir, pues ya tengo esto resuelto, avanzo a lo siguiente, más que detenernos minuciosamente a, por ejemplo, yo, ahora que empecé a tocar el piano por la facultad, muchas veces tengo que entregar un repertorio para unos meses después y a veces me tardo hasta, bueno, por ejemplo, el semestre pasado me pasó que me tardé más tiempo de como 3 meses hasta casi entendiendo qué estaba tocando, que, por ejemplo, qué era el contenido de lo que estaba tocando. Y me di cuenta de que antes solo estaba repitiendo mecánicamente lo que estaba tocando, pero es justo eso, partiendo de una idea, de asumir algo,
para muchas veces acelerar un proceso que podría tardar muchísimo tiempo. Siento que un poco en eso radica el muchas veces asumir cosas dentro de la música. Digo, si es un mensaje, y justamente, más bien, a ver, ya me aclaré. Justamente siento que de ahí parte eso de los músicos, de buscar soluciones más que problemas por la forma un poco cerrada en la que se enseña. No se enseña a ver el contenido en sí de la música, sino se enseña a repetir lo que está escrito. Muchas veces porque te enseña algo, porque a lo mejor esa es la progresión que quieren un profesor que sigas al momento de aprender. Bueno, el aprendizaje tradicional lo que quiere es simplemente el desarrollo de habilidades, ¿no? Es eso. O sea, le interesa que haya un desarrollo de habilidades y a partir de ese desarrollo de habilidades, intentar profundizar, que cada quien profundice respecto a la interpretación, por ejemplo, ¿no? O en la composición. O sea, hay que desarrollar habilidades de qué escribir. Bueno, pues hay que saber escribir un pasaje que tenga 4 voces, que vayan al mismo tiempo, que tengan motivos, temas, etcétera. Pero eso son habilidades. No tiene nada que ver con un pensar musical autónomo y creativo. No tiene nada que ver. Y también comprensivo de aquello que uno quiere producir. Es más, ni siquiera se sabe qué es lo que uno quiere producir. Más bien parecería que uno puede producir esto o esto como alternativas a partir de las habilidades, métodos, técnicas, información, datos que uno ha adquirido. Pero lo que no se ha desarrollado es cómo puedo yo escuchar la naturaleza, mi memoria o mi imaginación para convertirla o transformarla, según se quiera, en obra musical. Ese es el problema. Para mí ese es eso que acabo de decir, eso es la síntesis de lo que yo quiero transmitir a lo largo de toda mi vida, de dar clases de creación musical. Eso es lo fundamental. No hay nada más importante, no hay nada que tenga una prioridad mayor. ¿Ya? Tiene Daniel Prieto levantada la mano. Gracias, Juan Pablo. Ya, sí se escucha bien, ¿verdad? Así. Ah, ok, es que luego tengo problemas de audio. Bueno, yo quería comentar que estoy muy de acuerdo con todo lo anterior. Últimamente, como que, como usted dice, la escritura me limitó mucho. Y bueno, ya ve que yo estoy en 2 clases ahorita de composición, bueno, en composición y creación. Y luego, bueno, ahorita que he estado componiendo para la otra clase, me di cuenta de que si dejo la escritura al último, ya se me ocurre algo. O sea, en vez de preocuparme desde un principio, voy a anotar todo lo que se me ocurra, mejor dejo que todo se me ocurra y dejo que corra en mi cabeza varias veces y así, y ya hasta el final lo escribo. Y eso es lo que me ha estado funcionando. ¿Qué es lo que estás escribiendo en tus clases de Bueno, composición? ahorita me dejaron una composición en escalas modales, una a la semana. Pero bueno, incluso siento que el pensar en la escala es lo, de hecho, desde ahí como que el pensar en, tengo que escribir en frigio o en dórico, o, bueno, en lo que usted quiera, ya desde ese principio de debo de escribir a partir de eso, eso ya me limita bastante. Es como si le dijéramos a un niño que queremos enseñarle a caminar y le decimos que para caminar hay distintas veredas hechas de distancias. De esta piedrita, o sea, y esas distancias serían, digamos, las piedritas que te permiten atravesar el lago o un río, ¿no? Entonces, hay una piedrita que está enseguida, hay otra que está un poquito más distante y otra que está bastante más distante. Son las 3 distancias que hay. Y esas serían, digamos, las distancias que estarían en cualquiera de estas escalas griegas. Ujú. O sea, si yo voy de do a re, es una distancia, que es una distancia media. Si voy de mi a fa, es otra distancia. Y si voy de re a fa,
es otra distancia, ¿no? Sí, O de lado. sí, y ya el pensar en eso me bloquea. Ujú. Entonces, mejor eso lo dejo al último. Bueno, es que, ¿cuál es el sentido de enseñar a caminar indicando las veredas son estas 4? Hay 4 modos de vereda. Es como si vas a la clase de bombero y te dicen, pues mira, aquí hay solamente 4 tipos de escaleras o de escalas. Hay la dórica, hay la frigia, hay etcétera, etcétera. Solamente es un repertorio de escalas. Esta está más grande aquí, está más grande acá, está más pequeño aquí, está más grande acá, etcétera, ¿no? Cuando en realidad ese es un problema muy trivial, verdaderamente muy trivial. ¿Por qué no pedirle al estudiante que forme su propia escala? ¿Cómo serían los intervalos de esa escala? O sea, ¿cómo quiere decir? ¿Todos los intervalos iguales? ¿De qué tamaño? ¿O los intervalos desiguales? ¿De qué tamaño? Y permitir al menos una creatividad desde el inicio. O sea, para mí me parecería muchísimo más importante decirle al estudiante que construya él mismo el material sobre el cual va a trabajar, a decirle que tiene ya una tarea hecha, escogida por el profesor. Yo no coincidiría, o sea, no es mi método. No sería mi método. Mi método sería averiguar cómo se plantearía el método cada uno de los alumnos. Porque sé que al plantearse ese método estaría yo estimulando su lado constructivo, ¿no? O sea, si yo te digo que tienes 12 puntos exactamente iguales, la escala cromática, y que puedes construir una escala de 6 términos, es decir, una secuencia que comience en una altura determinada y termine en otra altura determinada, a lo mejor encuentras que tu escala no es ninguna de las que vas a estudiar, sino que es tu escala. Y a lo mejor encuentras que tu escala no corresponde al criterio de las octavas, como las escalas japonesas. Por ejemplo, el show no se repite, no hay octava. No hay octava nota, es decir, es una escala que tiene, no sé, creo que son 13 sonidos, o no recuerdo en ese momento, conozco bien el instrumento, pero no lo tengo en la memoria. Y son solamente una asociación parecida a esto, por ejemplo, do, re bemol, mi cuadro, mi, fa, sol, si bemol, re bemol, sol bemol, sol. Nunca se repitió el do, que era la primera de las alturas. ¿Tenía que repetirse? No. ¿Cómo? Si ya rebasó la llamada octava, ya no es una escala, eso ya es una melodía. No, es una escala. ¿Qué tal que tú construyas una escala basada en la octava y una escala basada en la no octava? Plantéatelo. O sea, es importante plantearse qué hace la libertad en la enseñanza, a mi entender, estimular que los alumnos piensen por su propia cuenta, en vez de simplemente llevar a cabo las tareas que se les encomiendan. Esa es para mí la filosofía educativa y es muy distinta. Sí, pues ahora en esta semana voy a probar el crear mis propios medios. O bueno, ¿qué serían? Mis, elementos. Mira, por ejemplo, si yo te digo, vamos a hacer una escala con los números 0 al 11, 0 es el punto de partida, 11 es el último de los términos posibles. Pero entonces, entre el 0 y el 11, escoge 5 cifras. Ahora, hazlo.
Ah, pero espera, 0. espera, ¿cómo que escoger Sí, entre 5? 0 y 11 tienes 12 posibilidades, 12 opciones. Escoge cualesquiera 5 sonidos, en el orden que tú quieras. Ok. O sea, 9, 8, 6, 7 y 2. ¿A eso se refería? O... Ok, pues entonces fíjate, en primer lugar, desordenaste 9, 8, 6, 7 y 2, ¿no? Lo hiciste completamente al revés. Te fuiste de arriba hacia abajo y de pronto subiste y volviste a bajar. Entonces, ¿qué alturas tendrías? Pues una aguda y luego me voy a lo grave, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían? 9 es un La, Ok. La, 8 sol. es un Sol sostenido, Ok, la, sol sostenido. Fa sostenido es un 6, Sol es un 7 y 2 es un Re. Si lo quieres ver de arriba para abajo, sería La sostenido, Sol B cuadro, Fa sostenido, Re. De abajo para arriba, Re, Fa sostenido, Sol sostenido, La. Que si por una parte tienes, están tres alturas de un acorde mayor, Re, Fa sostenido y La, y por otra parte hay una zona borrosa entre Fa sostenido y La, que está constituida por Sol sostenido, ¿verdad? Digo borrosa en donde una zona cromática, para no llamarle borrosa. Pero esa es tu escala. Muy bien, esa es tu escala. Ok. Juega con eso e invéntate las escalas que quieras y a partir de ello, ponte a ver qué haces, porque lo que pediría la tradición es que aprendas la armonía modal. No es para que aprendas melodía, es lo que menos importa en este caso. Lo que importa es que vayas aprendiendo la idea de armonía como una selección cada tres alturas contiguas o distantes, salteadas, 1, 3, 5, o 0, 2, 4, 1, 3, 5, 4, 6, 4, 6, 8, etcétera, para formar acordes, porque los acordes en la tradición se forman por terceras superpuestas. Grave, graso, error. Sobre lo cual podré explicar algún día por qué no sirve la armonía por terceras. La armonía por terceras, en el momento en que queremos hacer un acorde de novena, ya no es posible hacer la inversión de ese acorde de novena. Por ejemplo, yo hago do, mi, sol, sus inversiones son mi, sol, do, sol, do, mi. Yo hago do, mi, sol, si, sus inversiones son si, do, mi, sol, si, do, sol, si, do, mi. Si ahora hago do, mi, sol, si, re, es mi acorde, las inversiones van a ser, por ejemplo, re, do, mi, sol, si, ya no es el acorde de do, mi, sol, sino que es un acorde de re con séptima, novena, undécima y decimotercera. Quiere decir que la armonía no resiste que haya inversiones de acordes de novena, lo cual quiere decir que no funciona, que es está limitada a, a solamente tres inversiones. No hay más, no hay posible. Lo cual quiere decir que no funciona matemáticamente. Y por lo tanto, musicalmente tampoco, porque a partir de ese problema se genera toda la música disonante que se armó un desbarajuste enorme, nadie sabía cómo entenderlo. No hubo un solo teórico que entendiera ese problema de la cuarta inversión. No es posible. Por eso no se podía sistematizar ni formalizar la armonía tradicional en acordes de mayor densidad. Pero ese es un tema que no estamos ahora abordando. En todo caso, ¿entendiste la idea de describir lo que se oye? Sí. Sí, Ok. sí, o sea, el describirlo de varias formas, ¿no? No, describirlo con palabras sin utilizar la terminología tradicional musical. Ujú.
sino describir con tus propias palabras cómo es y tratar de ver que efectivamente la palabra ha sido justa, cercana, apropiada, aproximada, clara, suficiente y útil, útil. ¿Ya? O sea, una explicación útil para mí, ¿no? O Pues para sea, todos, para ti y para que los ok, demás comprendan qué es lo que estás oyendo. ok. Tú dices, bueno, es que yo oigo como sopilotes, o dices, bueno, yo oigo inversión de acordes, o yo oigo una extensión de la armonía modal en la armonía tonal y cromática, pues yo no sé de qué estás hablando. Y a lo mejor te sería muy difícil explicar qué es lo que estás diciendo. ¿No? ¿Quién falta por participar? Me gustaría preguntarle a Bárbara, por ejemplo, si tiene alguna. Muy bien, gracias, Daniel. No, gracias a ti. Bárbara, a ver, ¿cómo